¿Cómo funciona la Matrix? Para partir hablando de la Matrix, les quiero contar un cuento hindú. Había una vez una persona que iba caminando por un sendero. De pronto le dio sueño y miró hacia un lado y había un árbol con pasto como un colchón. Se acostó ahí y durmió plácidamente. Cuando despertó tenía hambre, así que cerró los ojos e imaginó su comida favorita. Cuando abrió los ojos, su comida estaba al frente de él y comió. Luego le dio sed, cerró los ojos y se imaginó vino. Y cuando abrió los ojos había una copa de vino frente a él y bebió. Luego de haber visto todas sus necesidades saciadas, se preguntó: ¿por qué lo que pienso se materializa en la realidad? Esto es obra de fantasmas. Y se abrió un portal y aparecieron fantasmas. Los fantasmas vienen por mí y los fantasmas se acercaron a él. Los fantasmas me van a matar y los fantasmas lo mataron. Y así es como funciona la Matrix. Para explicar bien qué es lo que es la Matrix, voy a citar algunos de los experimentos que aparecen en el libro La Matriz Divina del autor y físico Gregg Braden. Experimento número 1. El experimento de la doble rendija. Dice textualmente la Matriz Divina: el experimento llamado doble rendija consiste en proyectar objetos como partículas cuánticas a través de una barrera que tiene dos pequeños agujeros y medir la forma en que son detectados después de haber atravesado estas rendijas. El sentido común nos dice que cuando un objeto comienza siendo una partícula, continuará asumiendo esta forma a lo largo del experimento. Cuando hay solo una rendija abierta, el electrón traspasa el espacio como es esperado, pero cuando hay dos, atraviesa ambas al mismo tiempo. O sea, que ya no se comporta como una partícula, sino que se comporta como una onda. A este experimento, que no tenía ninguna influencia al exterior, le agregan un observador. Y voilà, extrañamente las partículas van a comenzar a actuar de manera distinta. Donde antes se propagaban como ondas, ahora se propagan nuevamente como partículas. De este experimento hay muchas interpretaciones científicas. Algunas tienen ventajas y algunas tienen desventajas, pero la conclusión es muy evidente, y es que la conciencia sostiene la realidad en la materia. Y es por esto que la física cuántica y la física clásica se odian. Experimento número 2. Masaru Emoto, agua y emociones. Este autor japonés colocó etiquetas en varios recipientes de agua y en cada uno fue describiendo palabras, tanto de odio como de amor. Durante un tiempo estuvieron expuestos a la observación de las personas, las cuales fueron leyendo lo que aparecía en las etiquetas. Luego tomaron muestras del agua y las congelaron para poder fotografiar los copos que se hacían, y lo que descubrieron fue sorprendente. El agua expuesta a palabras de amor mostró formaciones simétricas y bellas que se relacionan directamente con geometría sagrada. Hablaremos de la geometría sagrada después, pero imagínate que es como el stencil que usa la conciencia para manifestarse en la realidad, en la materia. Y eso lo podemos ver a niveles muy macro, a niveles muy grandes y a niveles también muy microscópicos, muy pequeños. Está presente en toda la realidad. Cuando el agua fue expuesta a palabras de odio, creó formaciones asimétricas. No es de extrañar entonces que a nivel inconsciente asociemos el agua con las emociones. Este experimento prueba algo muy similar a lo que sucede en el experimento de la doble rendija, y es que la conciencia nuevamente afecta a la materia en la que vivimos. Y ahora, si esto funciona con agua y con partículas, ¿afectará también un cuerpo sólido? Experimento número 3. Experimento del arroz. El arroz eres tú.
Y es así como nuestra conciencia afecta las cosas que vivimos. La Matrix va a ser la unión de todas nuestras conciencias en el plano sutil y luego esto se va a manifestar en la realidad. A lo largo del libro La Matriz Divina van ahondando en cómo se forma esta realidad. Muestran distintos experimentos que se relacionan tanto con el ADN como con física cuántica, entre otros. Y al finalizar el libro se resume en 4 descubrimientos que son fundamentales para entender la Matrix. Primer descubrimiento. Hay un campo de energía que conecta toda la creación. El segundo descubrimiento es que este campo asume el papel de un contenedor, un puente y un espejo de las creencias que tenemos en nuestro interior. Es decir, la vida refleja nuestro sistema de creencias interiores, nuestras limitaciones, etc. ¿Se acuerdan de la historia en la parte 1? La vida es un espejo. Tercer descubrimiento. El campo no es local y es holográfico. Cada parte de sí está conectada con las demás y cada parte refleja la totalidad pero en una escala menor. Es como si tuviésemos un espejo en la dimensión más superior que pueda existir. Un espejo que está completo y a medida que bajan las dimensiones yo empiezo a romper ese espejo y los trocitos son cada vez más pequeños. Pero si yo tomo un trozo de ese espejo voy a poder reflejar la misma realidad que refleja el más grande. Entonces esta realidad es fractal, pero también es holográfica. Cada parte refleja el todo. Te dejo con el siguiente extracto del documental El mundo de la geometría fractal, disponible en YouTube. Y en él se muestra cómo se relaciona la estructura de un árbol con el bosque completo en el que se encuentra. Aunque el bosque pueda parecer aleatorio y caótico, el equipo cree que posee una estructura. Una que, increíblemente, es casi idéntica a la estructura fractal del árbol que acaban de cortar. Lo bonito de esto es que la distribución de tamaños de los árboles individuales del bosque parece coincidir a la perfección con la distribución de los tamaños de cada rama de un solo árbol. Si están en lo cierto, estudiar un solo árbol hará que sea más fácil predecir cuánto dióxido de carbono puede absorber todo un bosque. Entonces esto sería el árbol, ¿no? Lo curioso es que si miras el árbol, ves que se repite el mismo patrón de las ramas entre los troncos del bosque. Genial. Tal y como lo habían predicho, el número relativo de árboles grandes y pequeños coincide con el número relativo de ramas grandes y pequeñas. Resulta increíble, son paralelos. La inclinación de la línea del árbol parece ser la misma que la del bosque. Cuarto descubrimiento. Nos comunicamos con este campo a través del lenguaje de las emociones. O sea, puedo ingresar el código de lo que yo quiero en mi realidad, comprendiendo y usando mis emociones como una herramienta para conectarme con la Matrix. Para ejemplificarles esto, quisiera mostrarles el siguiente extracto de algo que ocurre en un hospital en China, donde curan a las personas con energía. Y esto es presentado por el mismo autor de La Matriz Divina, por Greg Braden, y el video está disponible en YouTube. There are 3 practitioners, 3 people trained to feel just the right feeling, the precise, correct feeling in their hearts. They create the feeling as if the woman is already healed. Over 8 years, the center has successfully treated more than 180 types of illnesses, including bladder cancer. Puedo entender entonces que la materia obedece a la conciencia y que para poder cambiar la materia debo hacerlo desde la emoción. Esto funciona con partículas, con agua, con sólidos, incluso con enfermedades, pero puede influir en grandes poblaciones de personas haciendo un cambio real y tangible para muchos.
Experimento número 4. Meditación trascendental sobre grandes poblaciones. Cito textual del libro. En 1972, 24 ciudades de Estados Unidos con poblaciones de más de 10.000 habitantes experimentaron cambios significativos en sus comunidades cuando tan solo el 1% de sus habitantes, aproximadamente 100 personas, participó en los estudios. Los estudiantes usaron técnicas específicas de meditación llamada meditación Maharishi para crear experiencias interiores de paz que luego se reflejaron en el mundo exterior. Este experimento se llevó a cabo en Medio Oriente y se le llamó Proyecto Internacional de Paz en Oriente Medio, publicado en 1988. A personas entrenadas en crear emociones de paz las llevaron a zonas de conflicto bélico y encontraron resultados estadísticos sorprendentes. En los momentos que estas personas estaban creando paz en su interior, disminuyeron los conflictos armados, los atentados, la delincuencia, etc. En el momento en que paraban el experimento, se volvían a manifestar todos estos actos de violencia con mayor intensidad. Los resultados de este experimento arrojaron que para hacer un cambio en la población de un lugar determinado, se necesita que tan solo la raíz cuadrada del 1% de la población cree en sus corazones esta sensación ininterrumpida de paz. If you put these, advanced meditators in a group on a permanent basis, they say you just need the square root of 1% of a population. And this is a small number of people that can generate so much of this unity, this coherence and harmony for a population, that they bring this harmony, to the people without they haven't even meditate. These peace-creating groups are going to do it one day, and you can do something to support peace-creating groups. For the individual, you could become a lighted lamp unto yourself. Me es imposible no cerrar este video sin hablar de dos conceptos milenarios que son samsara y maya. El samsara es el concepto que tienen los hindús de la Matrix. Es este lugar donde nacemos, donde crecemos y morimos, y que dependiendo de qué tan bien nos desempeñemos en esta encarnación, vamos a tener una carga de karma o de dharma distinto para la próxima encarnación. Y karma es lo que les quitamos al universo, lo que le arrancamos al universo y no se lo devolvemos. Y él en algún momento, en alguna de nuestras encarnaciones, nos toma y nos pide eso de vuelta. Dharma, por el contrario, van a ser nuestras acciones que entregamos, que no pedimos nada a cambio por ellas. Son acciones más crísticas. También está el concepto de maya. Maya tiene un doble significado. Significa a la vez ilusión como realidad. Y algo súper impensado para el lenguaje que nosotros tenemos, porque para nosotros son como antónimos. Pero este concepto engloba, y básicamente lo que quiere decir es que cuando tú caes en maya, caes en la ilusión de que lo que percibes por tus 5 sentidos es la verdadera realidad. Te invito a ir más allá del velo de lo que puedes percibir con tus 5 sentidos. Este es un viaje solitario, pero que al llegar a cierto punto te das cuenta que nunca estamos solos, porque todos somos la totalidad.